Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí esperándote, hombre. Si llegamos a una fecha histórica y que no te aprovechemos, que no te explotemos. Yo sé que traes tu trabajo preparado, pero ahora te vamos a sacar de tu ritmo. No importa, además es una fecha importante que muchos la han querido cambiar. Bueno, nos han movido de días, le han querido dar otro sentido al 20 de noviembre, pero bueno, no han podido, algo que simple y sencillamente no se puede. La historia no se puede ni olvidar, ni se puede borrar, ni se puede cambiar. Pero le podemos dar interpretación a lo que han escrito los que ganaron en un momento dado, porque pues ni aguantan nada los mexicanos. Media docena de sexenios se había aventado Porfirio Díaz, ya había aprendido a ser presidente de la República y la llevaba bien. O sea, la construcción ferroviaria y cuáles otros muchos estos logros que permanecieron ocultos, incluso los enterraron. Los nuevos gobernantes, para que cada vez que querían hablar de Porfirio Díaz tendrían necesariamente que hablarse y escribirse negativamente. Durante los últimos años comenzaron a escarbar y a sacar los aspectos positivos del gobierno aquel. Fíjate, está claro que todos los gobiernos, llegado el momento, llegan a aportar al desarrollo de sus sociedades. Es algo que tenemos que reconocerlo. Pero más allá de hacerle loas o homenajes a las personalidades, a reconocer el contexto en el cual ellos lograron construir y hacer todas las transformaciones y cambios que pudieron hacer en el orden económico, en el orden material, incluso también en el orden de la estructura social. Pero claro, de alguna manera, todos los resultados que se dan en el ámbito y el ambiente social genera este culto a la personalidad, pues trae como consecuencia el que esté a debate si fue o no fue bueno para algunos este periodo. Sin duda tenemos que reconocer que el periodo de Díaz pues dio al país un gran avance en infraestructura de comunicaciones, de transporte. Hubo una apertura a las inversiones, a las grandes inversiones, que llegó a cambiar el polo del desarrollo de las regiones en las cuales se estaba generando el desarrollo del país. El norte de México es el mejor ejemplo de cómo precisamente al abrirse la nación, al abrirse el país al mercado internacional y sobre todo a las inversiones internacionales, pues generó no tan solo un cambio y un aporte en términos de salarios, en términos de materias primas, incluso, que fue lo que principalmente generó el país al mundo con ese modelo primario exportador, sino que también, digamos, generó sociedades nuevas, generó estructuras sociales nuevas que vinieron a generar, entre otras cosas, requerimientos, necesidades, exigencias nuevas que vinieron a la larga a hacer una situación que el Estado porfiriano no podía entender. ¿De dónde surgen o dónde aparecieron estas nuevas clases sociales que estaban reclamando nuevos alicientes, ¿no? Que estaban exigiendo nuevos proyectos de vida, ¿no? Pero es suspicaz que haya surgido precisamente del norte hacia el centro de la República. Elías Calles, Obregón, Abelardo Rodríguez, van tras la conquista de el mando del ejército desde acá, y entonces cuando es en el norte se tiene que pensar necesariamente que se hizo con recursos de los norteamericanos o influidos por la gente del extranjero. Claro, pero también todo lo que aportó el capital extranjero vino de alguna manera a catalizar ciertas circunstancias y bueno, exigencias, molestias que estuvieron muy relacionados y que aquí lo hemos visto con la presencia del capital extranjero. La presencia del capital extranjero y en particular el norteamericano en México y en el norte de México en general es que fue muy rápido el proceso de cambio que generó. Nuevas capas sociales, nuevas regiones, un mercado y exigencias de consumo también muy importantes, pero también al relacionarnos tanto con la órbita económica norteamericana, el mercado, el consumo norteamericano, sus necesidades de materias primas y demás a la cual abastecíamos,
pues quedamos sometidos a los vaivenes y a los cambios y a los ciclos del mercado norteamericano. Se viene épocas de crisis, y las épocas de crisis reaccionamos acorde a lo que les está pasando a los norteamericanos también. 1907, que es una de las grandes crisis, uno de los factores a los cuales se alude a la Revolución Mexicana, uno, no todo, ni necesariamente el definitivo, pero ¿qué es lo que sucedió? Que muchos de aquellos nuevos grupos sociales que habían generado sus esperanzas en un nuevo proyecto de vida distinto a lo que había sido el México de esa época, esas clases medias inteligentes, preparadas, que han de alguna manera recibido algún nivel educativo, que no se asociaban necesariamente con las comunidades tradicionales indígenas, pero tampoco con las oligarquías y con la visión, digamos, que quedaba ideológicamente de la antigua, de lo que había sido la colonia, México como colonia de España, esa herencia de hispanofilia. Pues esa gente, cuando viene la crisis y que se les desvanece la plataforma en la cual habían logrado desarrollar o habían pensado que podían desarrollar sus aspiraciones, se les derrumba. Entonces, es el capital norteamericano, sí, pero no en el sentido de que ahí haya aportado a que esto sucediera así. Los haya empujado. Pero sí los empujó las necesidades y las ansiedades de los cambios que no pudieron contener. Pues sí hay episodios en los cuales se atribuye que Estados Unidos tuvo que ver con el conflicto ya en definitivo, sobre todo esta cuestión en la que se señaló durante mucho tiempo que Standard Oil, esta gran empresa, este gran monopolio que explotaba y bueno, y que generaba los combustibles para Estados Unidos, para México y para el mundo, y que buscó, y al parecer se discutió en el Congreso de Estados Unidos, que Standard Oil dio recursos y apoyó a Madero para que encabezara precisamente esta gesta que supone estalló el 20 de noviembre. Yo creo que lo peor que puede haber es que alguien anuncie que el tal día va a haber una revolución, pues pones a todo un estado en guardia, ¿no? Te están esperando. Pero así fue, ¿no? Así fue, pero siempre se discutió pues el hecho de que Standard Oil tuvo mucho que ver con esta promoción de la revolución encabezada por Madero. El surgimiento pues del movimiento, porque pues se trasladó al centro de la República, y ya en el centro de la República pues vivieron varios años, fueron 10 años. Sí, sí, fueron 10 años con distintos momentos, episodios, ¿no? El periodo tal vez de tránsito que implicó el de Madero, que más que una revolución pensaba originalmente como un cambio de personalidades, de individuos, pero prácticamente mantener todo el esquema del Estado intacto, como lo hizo con el ejército. No lo tocó, y eso le costó a la larga, digamos, el que fuera el mismo ejército el que al final de cuentas lo derrocara. Fíjate, me están haciendo una pregunta, dice, si la revolución de independencia empieza en 1810, termina en el 21, entonces la revolución, ¿cuándo termina? Bueno, sin duda que la parte más cruenta, más armada, más difícil, tiene que ver con las derrotas de los ejércitos de Villa y con los ejércitos de Zapata. Pero hay otros episodios de revueltas, como lo que fueron de Adolfo de la Huerta en 1929 también. Pero si tuviésemos que ver hasta dónde termina la revolución, sin duda que el cierre del episodio de aquellos que fueron los líderes de la revolución maderista y después de la revolución constitucionalista tiene que ver con la llegada al poder por la vía del plan de Agua Prieta de los sonorenses en 1920, ¿no? Sobre todo. Hubiera sido un crimen no aprovechar los conocimientos del doctor
del maestro pues universitario en ese ramo precisamente, en esa área, la historia. Vamos a continuar con él ahora sí con su trabajo habitual de los domingos, pero primero tendremos que ir al corte comercial. Órale. Para que veas. Pues,